El fracaso en la vida de los cristianos, en la vida del ser humano, es algo latente, es algo que vivimos, es algo natural, es algo normal en la vida de las personas, ¿cierto que sí? Hemos pasado por diferentes situaciones, sobre todo ahorita en la pandemia, en donde muchos de nosotros hemos sentido como que hasta aquí llegó la vida, como que no vale la pena seguir adelante, como para qué volver a iniciar si miren cómo están las cosas, todo está cerrado, todo como que es muy pesimista, y muchos ahora mismo se sienten fracasados y sin ganas de querer volver a empezar. Se cuenta la historia de que si un gato se sienta en una estufa caliente, nunca jamás volverá a sentarse en esa estufa caliente. De hecho, nunca más se subirá a una estufa. Es decir, aprende la lección de su fracaso, y yo quisiera que en el día de hoy también aprendiéramos una lección muy hermosa que tiene que ver con el tema del fracaso. Muy importante, por ejemplo, a veces nos sentimos fracasados en diferentes áreas de nuestras vidas. Nos sentimos fracasados como padres porque no fuimos buenos padres, porque nos faltó hacer cosas con nuestros hijos, porque no tuvimos esa autoridad que debimos tener, porque lo que siempre soñamos como padres no fue suficiente, no fue lo que quisimos hacer, en lo que nos faltó antes a nosotros y ahora con lo que estamos dando con nuestros hijos. Cuando falla nuestro matrimonio, cuando falla nuestra relación con nuestro cónyuge, ahí hay un fracaso y algo que uno dice, ya no vale la pena seguir adelante. Realmente en este tema yo soy malo, pésimo, y como dice la canción, mis hermanos queridos, no me vuelvo a enamorar, ¿cierto que sí? Como que la gente no quiere seguir adelante, mis hermanos, en este tema. Se fracasa también profesionalmente, se fracasa a veces en los deportes, se tiene miedo a emprender algo por miedo a que a volver a fracasar. Y yo quiero decirte para empezar en esta mañana que si el fracaso se convierte en tu punto final, finalmente fracasaste. Entonces fracasaste. El fracaso, mis hermanos, es una etapa en la vida. Es un espacio por el cual todos vivimos. Y si no, díganme, ¿quién no ha fracasado en algo? Todos han fracasado en algo. Y yo recuerdo tanto, me gusta leer historias, biografías de gente, hermano, que ha triunfado en la vida. Y uno tiene que darse cuenta de la historia de los grandes ricos, de los grandes gurús, los grandes emprendedores del mundo entero, y cuánto les costó salir adelante. Me gusta mucho la historia de Bill Gates, el fundador de Windows, y cómo él empezó poco a poco, mis hermanos, con la gente correcta. Lanzaron proyectos, hermanos, y les iba bien, les iba regular, les iba mal. Me acuerdo cuando lanzaron un programa en el 98, 99 o 2000 punta que se llamaba Windows Millennium, y en el momento de de presentar oficialmente Windows Millennium, con toda la pantalla prendida, las cámaras apuntando a Bill Gates allí presentando Windows Millennium, mis hermanos, se puso azul la pantalla. Fue un fracaso total esa presentación. Todo el mundo habló mal contra ese programa, y eso le costó muchísimo a Windows, a Microsoft, para poderse levantar. Todos pasamos, mis hermanos, por fracasos. ¿Quién no ha pasado por fracasos? Y es por eso que es importante que analicemos de parte de Dios lo que Dios nos quiere enseñar el día de hoy. ¿Qué es fracaso? Se define como el malogro o resultado adverso de una empresa o negocio. Un suceso, la caída o ruina de algo con estrépito y rompimiento, que sucede sin haber pensado en ello o sin esperarlo. El fracaso produce una sensación de frustración, también de insatisfacción y de ansiedad. El fracaso y de ansiedad, porque con el fracaso también, hermanos, vienen momentos de ansiedad, de temor, de miedo, de inseguridad respecto a las cosas que puedan venir para la vida. A veces fracasamos en nuestras relaciones, fracasamos en los negocios, y esto tenemos que tenerlo en cuenta. Es algo como que se nota, que se ve, y uno conoce a las personas fracasadas, ¿cierto? Pero uno también conoce a los que fracasan y se levantan. Y yo quiero preguntarte, tú, ¿en cuál grupo estás? ¿Fracasaste
fracasaste y te levantaste, estás fracasado y te vas a levantar, o el fracaso fue la meta de tu vida. Vamos a ver cómo nos vamos a responder en el día de hoy. Hay muchos libros que hablan acerca del fracaso, alimentando el impulso de las personas. Por ejemplo, una frase que encontré es que el fracaso es la oportunidad de empezar nuevamente, pero con más inteligencia. Bonita esa frase, ¿cierto que sí? Pero con más inteligencia. Hay personas que son fracasadas, mis hermanos, son prisioneros de sus fracasos. Ustedes han escuchado, por ejemplo, esas frases que dicen, a mí nada me sale bien. Hay personas que dicen, nada me sale bien, todo me sale torcido, todo me sale torcido. Hay personas que andan todo el tiempo alimentándose con ese tipo de temas, y aquí, mis amados hermanos, tenemos que ir a la palabra de Dios, porque la clave del fracaso es la actitud que tú tienes frente al fracaso. ¿Qué actitud tienes frente al fracaso? Y bueno, lo más maravilloso que yo te puedo decir el día de hoy es que, mi hermano, mi hermana, Dios está con nosotros, hermanos. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si estás pasando por algún tipo de fracaso, lo que tenemos nosotros los cristianos, la bendición que tiene el ser humano, es que si invita al Señor, es que si lo hace parte de su equipo, como vamos a ver en la palabra, caramba, los problemas, las situaciones, los fracasos de la vida serán historia, porque con Dios somos más que vencedores. Mira lo que dice en Lucas capítulo 1, del versículo 1 al 11, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice de la siguiente manera: un día estaba Jesús a orillas del lago Genesaret, y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una gran cantidad de peces, tanto que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un hombre pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Quiero decirles a ustedes que, como una nota curiosa, este texto bíblico fue mi primer sermón que me permitió mi pastor predicar en nuestra iglesia local. De esto fue mi primer sermón justo después de que llegué del seminario, mis hermanos, en esos nervios a las 6 de la mañana. Bueno, mis hermanos queridos, fue una experiencia muy interesante. Como ya leímos la historia, vamos a pasar de una vez a las enseñanzas que trae para nosotros este precioso texto bíblico, la pesca milagrosa que leemos ahí en Lucas capítulo número 5. Lo primero que hermanos queridos, aprendemos de este texto bíblico es qué hacer cuando lo mejor de nosotros no es suficiente. Ellos eran pescadores profesionales, pero no les fue suficiente. Y también nos enseña este texto bíblico acerca de la actitud que hay que tener mientras intentamos las cosas. ¿Qué actitud debemos de tener mientras intentamos las cosas, hermanos queridos? Ahora, hermanos, nuestro caso, el caso tuyo, el caso mío puede ser más o menos igual. Luchamos por lograr ciertas cosas, pero al mismo tiempo nos damos cuenta que no hemos avanzado y nos dan ganas más bien de abandonarlo todo y dejar las cosas así, porque caramba, no tenemos un mayor incentivo. La bendición que tuvo Pedro fue que Jesús estaba con él allí
allí, y por eso vemos el desarrollo de esta historia, mis hermanos. Miren tan bonito esto, habían trabajado por toda la noche, hermanos, y después de que Jesús le dijo, boga mar adentro, hermanos, 10 minutos después las barcas estaban a reventar, la pesca más maravillosa que podían haber ellos tenido, mis hermanos queridos, en mucho tiempo, la más importante de sus vidas. Ahora, aquí hay algo interesante, mis hermanos. Era el mismo lago, era el mismo barco, eran las mismas redes, mis hermanos, pero cuando el Señor mandó que bogaran mal adentro y echaran nuevamente las redes, ahí fue donde hubo el cambio. Ese es el punto que yo quiero que analicemos. Muchas veces nosotros hemos arrastrado la vida queriendo lograr las cosas, los sueños que tenemos, las metas que tenemos, lo que tanto queremos y no lo hemos logrado. Nos están saliendo ya canas, algunos ya están viejitos, muy enfermos y no lograron algo que quisieron hacer hace mucho tiempo. Y yo celebro la vida de una dama que está justo aquí enfrente de mi pantalla, de nuestro servicio. Esta hermanita con su hija en Europa. Y yo celebro que esta mujer sencilla, humilde del campo, levantando sus hijos hace unos años atrás, sale de Colombia. Ella no se puede mover así muy fácilmente. Sale de Colombia, tremendo tour que tuvo esta mujer allí en Europa, conociendo, y la foto de su identidad allí en Zoom cuando está en nuestros servicios. Esa es una playa, en una plaza por allá de Europa, etcétera, etcétera. Porque aún siendo, mis hermanos, teniendo esa edad, lo logró, porque uno nunca va a decir que no. Dios está con nosotros y podremos lograr muchas cosas. Una hermanita de la iglesia ya adulta, ya en la edad, entrando ya a una edad muy avanzada, me estaba diciendo, pastor, yo voy a sacar mi bachillerato, lo saco porque lo saco, yo me voy a esforzar. Y yo creo que tú vas a esforzarte y creo que lo vas a hacer, mi hermana querida. No eres una fracasada, eres una mujer victoriosa y Dios te va a sacar adelante. Nunca es tarde. Me hace pensar en este momento acerca, hermanos, de Caleb, que trabajó con Josué, hermanos, y tenía 83 años, y le dijo a Josué, Josué, tengo 83 años, pero mi brazo todavía está fuerte. Entrégame ese monte que se llama Hebrón para dejárselo en heredad para mis hijos. Es decir, que a los 83 años finalmente luchó por la heredad que tenía que dejarle a sus hijos. Así que nunca es tarde, y yo quiero, hermanos queridos, que reflexionemos en los puntos que el Señor nos quiere hablar el día de hoy. Cómo revertir el fracaso en nuestras vidas. Primer punto, elemento importante, hermanos queridos. Hagamos de la presencia de Dios nuestra necesidad primaria. A que la presencia de Dios sea lo primerito, hermanos, en nuestras vidas. A ver, cuando Pedro, hermanos, vio a Jesús predicando la palabra de Dios, yo creo que mientras que él remendaba las redes, mientras que él limpiaba las algas de las redes, de toda la noche de pesca, con esta oreja, hermanos, estaba escuchando lo que Jesús estaba hablando. Estaba hablando acerca del perdón, estaba hablando acerca del arrepentimiento. Jesús estaba hablando acerca, mis hermanos queridos, de la reconciliación del hombre con Dios. Y este mismo Jesús le dice, mire, bogue más adentro, vaya y eche la red otra vez. Pero miren, mis amados hermanos, lo que también nos enseña la palabra de Dios. Que Pedro estuviera en la barca, que Jesús estuviera en la barca de Pedro, mis hermanos, en otras palabras, era que Pedro había abierto lo que poseía, era que Pedro había puesto a disposición del Señor lo que era de él. Lo que es mío, Señor, te lo entrego a ti, Señor, lo pongo en tus manos, en tus manos. Yo soy capaz de hacer esto, soy capaz de progresar en este sentido, pero ya contigo adentro, contigo en mi barco, eso es diferente, eso es distinto. Y por eso yo quiero preguntarte en el día de hoy, ¿tiene Dios acceso a todo aquello que constituye tu vida? ¿Tiene Dios acceso a todo aquello que constituye tu vida? Pues yo te quiero dar una pequeña respuesta, mi hermano querido. El error de los cristianos, de muchos cristianos, de no todos los cristianos, es que, hermanos, hemos separado lo secular de lo espiritual.
Hemos puesto, mis hermanos, en un saco todo lo que es espiritual y todo lo que tiene que ver con Dios. Y en otro saco, hermanos, todo lo que tiene que ver con nuestras responsabilidades en el mundo, nuestras responsabilidades en la tierra, familiares, responsabilidades con el trabajo, con el estudio, con nuestras relaciones, etcétera, etcétera. Y eso no es así, hermanos. Dios nos llama a que en el mismo lugar podamos, mis hermanos, relacionar todas las áreas de nuestras vidas, entregándoselas a nuestro Señor, hermanos. Y tenemos que invitar a Jesús para que Él participe de esos elementos importantes. Así es como yo he predicado los últimos meses. Estoy predicando acerca de que Jesús quiere ser parte de todas las áreas de nuestras vidas. Mire, esta es una palabra que es como un martillo, hermanos. Es como una espada, como dice la palabra de Dios, que penetra hasta lo más hondo de nuestro corazón. Y si te lo estoy volviendo a decir, es porque realmente esto es verdaderamente importante, amigo y amiga. Quiero que lo tengas en tu corazón, preciosa iglesia, en el nombre de Jesús. Pedro hizo del Señor su compañero de trabajo. Pedro hizo de Jesús que era un predicador. Quizás no sabía mucho de pesca, él sabía era pegar tornillos porque era carpintero, pero lo hizo a Jesús su compañero de trabajo, de labores profesionales, mis hermanos queridos, y eso resultó en la mejor pesca de su vida. La razón, hermanos queridos, por la que Pedro primero usó el barco, la razón fue que Pedro permitió que Jesús usara el barco para poder proclamar la palabra de Dios. Qué importante esto. ¿Estás tú primero? ¿Estás tú listo a dejar que Jesús entre también en tu barco? ¿Le vas a permitir que el Señor entre en tu negocio, entre en tus planes, entre en el significado de tu fracaso? El barco era el significado del fracaso de Pedro, pero Pedro permitió que Jesús entrara en ese barco, porque con Jesús seguramente iba a encontrar mejores resultados que su propio profesionalismo. Y yo te quiero preguntar acerca de esto, lo que dice la palabra de Dios, y lo vimos también hace algunos días atrás. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mete a Jesús, permite que Jesús sea parte, amigo y amiga, de tu barco, de desarrollo de tu vida, y seguro tendrás muy buenos resultados para la gloria de Dios. Un segundo punto por el cual Pedro revirtió su fracaso fue porque, hermanos, él cooperó con el plan de Dios. Él le dijo sí al plan de nuestro Señor. En Lucas 5:4 dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar, hermanos queridos. Pedro vuelve a salir a pescar, pero ya bajo la instrucción divina. Y es que la Biblia, mis hermanos, está llena de hombres y mujeres que siguieron las instrucciones raras, las instrucciones que no se entienden, que no son para cavilar, que no son para desmenuzar, sino que son simplemente para obedecer. ¿Se acuerdan ustedes Israel dando 7 vueltas alrededor de Jericó? Qué instrucción tan rara, ¿cierto que sí, hermanos queridos? ¿Se acuerdan de Eliseo Eliseo, hermanos, y el profeta orando por este niño que había muerto, hermanos? Él no entendía cómo tú le das un bebé a esta mujer y este bebé muere. ¿Por qué? Y la mujer le reclamaba: yo no te pedí ningún niño, yo no te pedí ningún hijo, y ahora Dios me da este bebé y ahora me lo quita. ¿Cómo es esto? Es algo no es algo que se pueda entender muy bien, pero era el proceso de aprendizaje que Dios tenía con esta mujer viuda: aprender y seguir dependiendo del Señor. Así son las cosas del Señor, todas raras, mis hermanos, pero siempre con una respuesta maravillosa, una respuesta de bendición para nuestras vidas. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, cuando Dios le dijo a Ananías, hermanos, uno de los líderes del Nuevo Testamento, y le dijo: mire, por allá usted se va a encontrar con un hombre que se llama Saulo, él me acaba de recibir a mí en su corazón y está ciego, y tú vas a orar por él, vas a poner manos para que reciba el Espíritu Santo? Y Ananías decía: pero Señor, Saulo es el que persigue la iglesia. Saulo es el que ha mandado matar tantos cristianos. Saulo es tu peor enemigo. Saulo, ¿cómo lo voy a traer a la iglesia? ¿Cómo voy a orar por él para que reciba la vista? ¿Cómo va a hacer eso?
son los planes del Señor, planes que no entendemos, pero cuando los obedecemos sin pensar tanto, sino simplemente colocando nuestra fe en el Señor, las cosas comienzan a funcionar. Así que te quiero dar 3 elementos, hermanos, que Pedro tuvo en cuenta para que el Señor actuara en su corazón. Primer elemento, no se resistió. Jesús terminó de pescar y le dijo: Pedro, boga mar adentro. Y Pedro le dio como una pequeña explicación: pero si tú lo dices, voy a echar la red. Segundo, no dudó. Lo importante, mis hermanos, de Pedro fue que él fue radical. Él simplemente lo dijo: aquí yo levanto las sogas de mi barco y me voy al centro del río, del mar de Galilea, y vuelvo a echar la red. No dudó. Y tercer elemento, no le hizo caso a sus sentimientos. Ustedes se imaginan, hermanos queridos, toda la noche ellos estaban cansados, ya eran alrededor del mediodía, estaban agotados, no habían logrado pescar nada. Qué aburrimiento, qué jartera, este sol, qué pereza, estaban fracasados. Eso le hubiera dicho: no, mejor yo no lo hago, yo me voy a descansar, eso no se pescó nada. No le hizo caso a sus sentimientos, y eso es lo que nosotros, mis amados hermanos, debemos de tener en cuenta. 3 elementos sobre Pedro: no se resiste, no duda y no le hace caso a sus sentimientos. Miren, hermanos, con Dios es de obedecer. Uno de los principios bíblicos, uno de los principios del reino de Dios es la obediencia. Y cuando el Señor te diga algo a través de su palabra, cuando el Señor te diga algo a través de sus siervos, a través de estas enseñanzas, mi hermano, obedece. No le pongas tiza al asunto, obedece y llegarás, hermano, a victoria en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero yo también me puse a averiguar acerca de boga mar adentro. En la Nueva Versión Internacional, Jesús le estaba diciendo a Pedro: Pedro, echa tu red en aguas más profundas. ¿Y sabes qué significa esto, hermano? También que tiene que ver también con el fracaso, que muchos de nosotros preferimos quedarnos en las orillas. No queremos arriesgar demasiado porque de pronto perdemos mucho. No, si invierto tanto, de pronto pierdo mucho. No, mejor yo lo hago. Estamos más o menos, mis hermanos, en unos lugares donde estamos seguros, donde estamos cómodos y donde no queremos, hermanos, como invertir mucho, como saltar mucho, como el gran salto del hombre, hermanos, por la humanidad allá cuando se pisó por primera vez la luna. No queremos hacer eso porque podríamos terminar fracasados y todo ello. Y yo te quiero decir en este día, mi hermano querido, que Dios, aleluya, en su palabra nos habla acerca, hermanos, de que con el Señor podemos lograr cosas increíblemente grandes. Es en la profundidad, es, mi hermano, en lugares desconocidos que tú todavía no has explorado en tu relación con Dios, donde Dios se va a glorificar, donde Dios se va a mover, donde Dios, mis hermanos queridos, va a manifestar su gloria y su bendición. Tercer elemento, escucha muy bien: espera la obra de Dios. Mira lo que dice en Lucas capítulo número 5, versículo 5 en adelante. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Mira qué lindo esta instrucción que el Señor nos está dando. Espere la obra de Dios, mis amados hermanos. Primero que todo, vemos que Jesús toma la iniciativa. Pedrito, ya me escuchaste predicar, ahora nos vamos al mar adentro para que vuelvas a echar la red. Ellos actuaron bajo la promesa de Jesús. Ahora miren quién les estaba dando, mis hermanos, la promesa. No era un pescador aventajado de barba en pecho, mis hermanos, de mucha experiencia en la pescadería y todo ello. No, señores, era un predicador. Y yo te digo en el nombre de Jesús, como tu profeta, en el nombre de Jesús, tu predicador te dice: con el Señor lo lograrás. Invita a Jesús a tu barco, obedece a tu Señor y te irá bien. Dios prosperará y te dará el poder de hacer riquezas, de lograr tus metas, de volverte a levantar, de volverte a enamorar, de volver a iniciar, de volver a abrir. Dios te dará esa bendición. Recíbelo, mi hermano, mi hermana, en el nombre de Jesús de Nazaret. Es que cuando Dios obedece, uno tiene que hacer las cosas. Yo solamente me imagino, mis hermanos, a Pedro
Bueno, levantemos los barcos. Se fueron, hermanos, mar adentro. El sol picaba. Allá lanzan la red, mis hermanos, y esperan. Y en menos de unos pocos minutos los peces empiezan a llenar y a jalar por peso total. Esas redes comienzan a traerlas. Llaman los amigos. Los dos barcos estaban que crujían del peso. La pesca más increíble que podían tener en sus vidas, mi hermano querido. ¿Qué es el principio que tenemos que aprender en este momento? Espera que Dios actúe. Espera que Dios se mueva a tu favor. Espera que el Señor vaya adelante y te dé la instrucción de tu triunfo. Y hermanos, vas a ver cómo el Señor se levantará en tu vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo creo que detrás de esta palabra que te estoy dando hay una palabra de fe. Hay que empezar a creer en el Señor. Yo estoy creyendo en el Señor y creo que lo estamos haciendo bien. Creo que vamos caminando en nuestra iglesia como el Señor nos está mandando, como Él quiere que caminemos. No te adelantes a tomar decisiones de las cuales te vas a arrepentir en el futuro. Permite que el Señor te guíe. Sigue en tu iglesia fielmente. Sigue avanzando. Son los planes locos del Señor. Ay, pero es que en otro lugar tal cosa. Ay, pero es que aquí por acá. Es que por aquí por allá. Sí, señores, todo el mundo hace sus cosas como el Señor los guía, como quieren hacer las cosas. Pero yo te aseguro que estás en el centro de la voluntad de Dios y Dios te va a bendecir, mi hermano querido, en el nombre de Jesús. ¿Qué aprendemos con esta palabra, mi hermano, mi hermana? Y voy a comenzar a bajar ya este jumbo lleno de la bendición del Señor para que la apliquemos en nuestras vidas. Primero que todo, intentémoslo de nuevo, pero esta vez, ¿saben con quién? Con nuestro Señor. Segundo, cuando obedecemos, somos de bendición a otros que están con nosotros. ¿Notaron ustedes cómo Pedro obedece? Pero todos sus amigos y compañeros de trabajo fueron también bendecidos con esta pesca milagrosa. Ay, hermanos, cuántas cosas no dependen, hermanos queridos, de nuestra obediencia. Cuántas cosas no dependen de nuestra obediencia. Si tú obedeces, tu familia será bendecida. Tu negocio será bendecido. ¿Tú quieres que tu negocio prospere? Diezma, sé fiel al Señor, ofrenda al Señor. Tú quieres que en tu casa haya prosperidad, sé fiel al Señor. Hermano, no es el recurso como tal de que, ay, ya voy a abrir 10 sucursales, ya voy a hacer tal cosa. Uy, mi familia compró casa Caribe. No, ¿sabes qué? En la presencia de Dios, el gozo de la familia, la alegría de la familia, la unidad de la familia. Ser felices en medio de tanta charrería en la cual estamos viviendo en este momento, mi hermano querido. Y por último, ¿sabes qué? Practiquemos la humildad, hermanos, que es la que nos deja ver los milagros del Señor. En este versículo, hermanos, yo leo que eso está en Lucas capítulo 5, el versículo 8 al 9, que cuando Pedro vio semejante cantidad de peces, él no se puso a hacerle inventario cuántos peces eran, cuántas toneladas pescamos, etcétera, etcétera. No, señores, hermanos, eso fue lo de secundario para Pedro. Pedro cumplió Mateo 6:33. Corrió a Jesús, se postró a sus pies, demostró humildad dándole gracias al Señor. Señor, mira, soy tan pecador, no merezco que me hayas dado esta bendición. Y el Señor, hermanos queridos, lo eleva a otro escalón, que es el siguiente punto que yo te quiero dar, hermanos, en este sermón. Mira, un éxito, este es el siguiente punto, lleva a otro éxito. Eso es lo que dice, mis hermanos, en Lucas capítulo 5, el versículo 10 al 11. El Señor llamó a Pedro, llamó a sus compañeros y les dijo: desde ahora ya no serán pescadores de peces, valga la redundancia, sino que de hoy en adelante serán pescadores de hombres. Cuando tú obedeces, escúchame bien, cuando tú obedeces, hermano, los tuyos también son bendecidos. Te voy a decir una cosa: si tú estás andando en desobediencia, si tú estás andando en resistencia para con Dios, para con su iglesia, hermano, para con la palabra de Dios, atente a las consecuencias, no porque yo lo diga, es porque así está escrito en la palabra. Mire, no le pongas cuidado si quieres estas palabras, más bien levántate a obedecer.
Más bien levántate a guardarte, cubrirte con el Señor, con su autoridad, con su presencia, con su amor sobre tu vida, mi hermano. Guárdate de tus equivocaciones. Tu equivocación y tus fracasos no son, hermanos queridos, una excusa, una motivación para que Dios no venga con su juicio sobre tu vida. No, señores. Ay, es que el Señor me metió en esto. Es que yo obedecí al Señor y miren la que estoy engrampado. ¿Cuál? El Señor no hace ese tipo de cosas. La Biblia dice que cuando el Señor llevó a Israel por el desierto, llevaban casi 40 años en el desierto y ya iban a entrar a la tierra prometida, estaban ahí en la frontera y el Señor les dice: te llevé por 40 años en el desierto, no te faltó pan, no te faltó agua, no te faltó alimento, no te faltó vestido, para saber qué había en tu corazón, para saber si tenías la alternativa de entrar o no entrar en la tierra prometida. Esa es la promesa de nuestro Señor, mi hermano querido. Yo no sé si tú estás listo a obedecer en este día, listo a sacar tantos peros, es que en tal cosa, es que esto y aquello. Ya déjate de peros, ya déjate de argumentos, aprende a obedecer al Señor, mi hermano, y el Señor, aleluya, te mostrará un nuevo plan con el cual tú vas a escalar a otro nivel en el nombre de Jesús. Mira, mi hermano, Dios hace la diferencia en nuestras vidas. La vida de Pedro era una antes y la vida de Pedro con Jesús fue otra, totalmente distinta de ahí para adelante. Y yo te pregunto, mi hermano querido, ¿qué hacer sin Dios? ¿Cómo es la vida sin Dios? ¿Cómo es la vida con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios limitantes, con nuestros propios techos de los cuales no podemos avanzar? Pero, mis hermanos queridos, iba a ser pescador el resto de su vida. Pero llega un momento en donde se encuentra con el correcto. Antes era pescador de pescados y ahora se encuentra con Jesús. Y el Señor lo vuelve un pescador de hombres. La vida de alguien cambia cuando Jesús hace parte de sus propios proyectos. Haz de Jesús la persona correcta dentro de tus fracasos. Invítalo a tus fracasos, invítalo a tus circunstancias y estoy seguro que Dios te va a ayudar. Quiero dar unos últimos consejos finales. Primero que todo, para involucrar al Señor dentro de nuestros fracasos y pedir al Señor que nos levante en medio de las circunstancias difíciles, revisa dónde quieres ganar tus éxitos. Ojo a esto, es decir, revisa dónde estás sembrando, revisa a quién estás escuchando. Revisa dónde estás poniendo tu confianza. Esto es muy importante. Mira lo que dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 8, el versículo número 36. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa y por el evangelio, la salvará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Mira, este texto bíblico, mis hermanos, a mí me impactó dentro de este contexto de fracaso. Hay gente que invierte en sus fracasos. Hay gente, mis hermanos, que ve que el barco se está hundiendo, mis hermanos, y como en los muñecos animados, se para en la última parte del barco que sobresale del agua, mis hermanos, y comienza luego a hundirse con el mismo barco y no hace nada por salvarse. Vas a vivir tu vida como la has vivido hasta este momento. Vas a seguir estancado en la circunstancia que estás viviendo. Te sientes que estás progresando. Mira lo que está diciendo la palabra del Señor. Quizás puedas ganar muchas cosas, pero lo más importante que has de ganar en tu vida es tu salvación. Y por medio, hermanos, de invertir en el Señor con fe, vas a lograr, hermano querido, tu salvación. Ay, mi hermano querido, este es el punto importante para nosotros. Segundo, la derrota no es un fin, hermanos queridos. La derrota, hermanos queridos, el fracaso es más bien un medio por el cual nosotros podemos ver el actuar de nuestro Dios en nuestras vidas. Podemos recordar la vida de Elías, en donde unos días antes había ganado la victoria a 400 profetas de Baal. Hermanos, los había destruido totalmente. Y en la siguiente escena, en el siguiente versículo, vemos, hermanos, a Elías con un temor, con un miedo, con una desolación terrible, mis hermanos, porque no podía contra las amenazas de esta reina Jezabel. Era una cosa increíble. Él se sentía un fracasado cuando Dios le había dado la victoria. Pero esto es normal, hermanos. Yo quiero decirles a ustedes, se llama el sopor de la victoria.
Hemos tenido triunfos, victorias, pero muchas veces no es suficiente porque como que hay algo dentro de nuestro corazón que no nos deja ver ese tamaño, esa magnitud de las bendiciones con las cuales Dios nos ha rodeado. Esa es la palabra de Dios para nosotros el día de hoy. A veces andamos como Elías, mis hermanos, y no nos damos cuenta cuánta victoria nos ha dado el Señor. Pero aquí está nuestro Dios. Aquí está nuestro Señor ahora en este momento y quiere bendecirte y quiere levantarte, hermano y hermana, y quiere decirte: hija mía, hijo mío, yo estoy contigo. Come, aliméntate y levántate y sal de la cueva porque el largo camino te resta. Tienes que ir a ungir el próximo rey de Israel. Tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Hermanos queridos, mucho camino nos resta. Yo creo que hay mucha vida para ti. ¿Lo recibes? Creo que hay mucha vida para ti. Hay salud sobre tu cuerpo. Se va toda enfermedad, se va toda depresión, se va toda soledad, se va el fracaso de tu vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Así declaro sobre tu vida que te levantas en el nombre de Jesús de Nazaret. Y quiero terminar diciéndote que muchas veces el fracaso es parte de una mala planificación. Por eso tienes que prepararte. Por eso tienes que reordenar tu vida. Mira, mi hermano, lo que dice en Lucas 14, 28 al 30. Supongamos que alguien de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán: este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. Cuidado con esta palabra, mi hermano querido. Aprende a planificar tu vida, tus proyectos, pero invitando a Jesús a tu barca. No te des el lujo de perder plata. No pierdas ni 1 millón. Dónaselo a la iglesia. No pierdas nada. No pierdas un peso. No pierdas oportunidades. Porque te las crees todas, te las sabes todas, pero toditas todas. No. Todo proyecto, así sea pequeño, se coloca delante del Señor. ¿Le has preguntado al Señor si está bien? Pues hermano, aquí nos está dando esta parábola, este mensaje. Un hombre quiere construir toda una torre completa y qué tal que la deje, como decimos, en obra negra, como entregan ahora los apartamentos de vivienda de interés social, mi hermano querido. Si tú no tienes para ponerle las tachuelas, ponerle las muebles y las cosas, ¿cómo hace vivir así, mi hermano, mi hermana? Esa es la situación. Dios quiere que progresemos, hermanos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y termino con esta palabra. Aunque suene contradictorio, el fracaso nos lleva a conocer a Dios. Aunque suene contradictorio, el fracaso nos lleva a conocer a Dios. Y encontré este texto bíblico que te quiero compartir en en Filipenses capítulo 3, el versículo 10. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar de sus sufrimientos y llegar a ser semejante a él en su muerte. Pablo es un ejemplo impresionante de fracasos que pueden ser fracasos para el hombre, pueden ser fracasos para el mundo, pero delante de Dios, mis hermanos, cada circunstancia difícil, cada fracaso, cada momento en donde no pudimos, cada momento en donde se cerraron las puertas, cada momento en donde todo se puso difícil, donde se nubló el mundo, donde no salió más el sol, donde se cayó el puente por el que ibas a pasar, hermano y hermana, es una posibilidad de que conozcas más al Señor. Ay, hermanos, qué bendición tan tremenda. Hablamos de esos líderes poderosos que nunca les pasa nada, siempre están así sonriendo, nunca les pasa nada, son todos felices y contentos, con victorias como las de destruir a los 400 profetas de Baal. Pero él estaba, Elías, allá en esa cueva, mi hermano, mi hermana, en soledad y en amargura de alma. Pero allá esa cueva, allá ese lugar, ¿saben quién llegó? Dios. Llegó el ángel del Señor. ¿Tú qué haces en esta cueva, varón de Dios? Te vas para adelante, te levantas en el nombre del Señor. Aliméntate porque hay mucho trabajo todavía por hacer. Tu fracaso te llevará a conocer a Dios. Pero te vas a levantar con Jesús y vas a volver a echar la red.